antes de darle la entrada definitiva al señor, que ya lo hemos anunciado, ya. Bueno, está Norberto Gonzalo, actor, director con nosotros, ya lo presento directamente. Silvana, cuántos recortaste? No, un montón. Un montón récord, de verdad, un montón. Pero para poner un ejemplo, de 6 hojas lo hiciste en 3. No, claro, En 2. lo hice, aparte tenía que poner la gacetilla de lo que está haciendo ahora. Entonces Claro, dije, bueno, ¿qué hago? Importante, claro que Claro, obvio. ¿De dónde sacaste tanta experiencia, Norberto, con nosotros? Bueno, Ahora sí, el aplauso fuerte. Hola, buen día, buen día. ¿Cómo Gracias estás, por la Norberto? No, invitación. gracias a vos por venir. Un gusto venir acá siempre, a este espacio. Bueno, son años de laburo y, bueno, varios hemos acumulado esa... No, y es más, encontré un error, porque yo miraba una serie en mi adolescencia, ¿No la podés mandar a espiar? para que no la encontré. Dije, no puede ser que no esté. Por ejemplo, Las Tres Marías. sí, María, María y María. Bueno, pero no está en el Wikipedia, no figura. Dije, no, ¿cómo no? Claro, María, Mira, Evencio era el personaje, algo parecido era. El nombre del personaje, Sí. Evencio. Ah, ¿viste? Mirá con la memoria. Mirá cómo te acuerdas, muy bien. Como Evelia, Me encantaba pero esa serie. pero nombre. Me suena a Evelia a mí. No, Evencio era. Evencio. Evencio. ¿Viste? Mirá Un cómo me nombre acordé del rarísimo. personaje. Pero me encantaba esa serie, me encantaba porque me gustan las trillizas, tienen una energía Y, sí, y siempre claro. me gustaron, ¿no? Entonces, si él hacía, creo, no sé si era de María Emilia, el novio de una de ellas. Era. María Eugenia. De María O sea, que Eugenia. yo tenía una Claro. familia, esto, vieron que siempre tenemos a los tíos directos y después hay tíos que no son tíos, que uno le Sí, dice tío, claro. sí, mi tío. Bueno, uno de esos tíos que tenían 3 hijas, ella María Fernanda, María Eva, María Laura, Sí, y después nació una cuarta, María Verónica, creo que le habían puesto, mira. pero todas eran María, nunca supe por qué. Obviamente a ninguna le decían María porque iban las 4. O sea, No, lógico, lo era feo, era al pedo el María. Bueno, totalmente Era al un pedo. lindo recuerdo, eso parece la prehistoria. ¿viste? Pero no está, ¿Qué por años? eso. ¿Qué años? Uy, Más o menos. y habrá sido en los finales de los 70, 80 ahí. Claro. Sí, más o menos. Canal 13, se Claro, tarde, por ahí. sí, Jorge Lozano, Otras épocas, un gran ¿no? amigo que ya falleció hace tiempo. Y las chicas, y además ahí estábamos con Boris Rubaja, Sí, con Marcelito Alfaro, mira. mira vos, Boris con Rubaja. Martín Zabalúa, un elenco bárbaro, está Hermoso. Beatriz Bonet, Sí. estábamos, sí. Pero era hermosa la historia, tan bien contada la ficción, ¿no? Sí, está Que bien. enganchaba mucho. Si nos podemos saber un poco este tipo de ficciones en las que vos estuviste como protagonista, Norbert, pero si las comparamos con otras, que por ejemplo, ahora que están dando La Familia Ingalls, eran guiones muy buenos, eran distintos los guiones, y las producciones, como no tenías tanto tenías que arreglártela, o sea, de ahí trabajaban desde carpinteros hasta electricistas, pasando, realmente, Sí, o sea, sí. se armaban escenarios, ciudades enteras o casas enteras para hacer Sí, este por tipo de supuesto. cosas. Sí, claro. Sí, ¿Eran sí. distintas o no? Era una etapa donde la producción de la televisión era muy importante y muy continuada. Y eran fábricas de ficción, los Claro, canales de televisión, claro. ni hablar de Canal 9 en la época de Romay. Muchos nos han tocado hacer novelas desde la 1 del mediodía hasta las 7 de la tarde, Qué todos bueno. los días, Qué bueno. y después los unitarios a la noche. Qué Claro. bueno. Era una qué fábrica bueno. de actuación. Y además tengo entendido, estaba la confitería, Por de supuesto. la cual los productores decían, ¿estás haciendo algo ahora? Porque Ah, ahora sí, sí. ¿no es cierto? Y a lo mejor tenía que hacer un personaje. Y decía, no estoy libre ahora. Bueno, Ahí, venite. ahí en el el canal, Canal 9. ahí sí, en, sí. en Sí, calle sí. Geli, en el pasaje Claro, Geli, cuando estaba en en aquel Geli. entonces. Claro, Sí. Sí. Una época bárbara Qué que lindo. por supuesto no volvió más Y no volverá. y lamentablemente todo indica que no porque bueno, la televisión como elemento de trabajo en vivo Sí. se reduce al programa de Chimentos, a la cosa muy banal, muy chiquita Sí. y bueno, desapareció la ficción, desapareció la música de la Sí, televisión en vivo. sí. Sí. Los músicos no laburan en la televisión. Entonces Y antes era fuertísimo, ¿no? Que una banda Sí. llegue a un programa de ellos, Feliz Domingo, O Badía, Badía, Tinelli, no Tal importa, cual. más allá montones del de... chabacanismo o no, de esta estupidez del humor inteligente o no, Sí, no sí. importa, que no sé si es una estupidez, pero bueno. Sí, pero había espacios. Había espacios, había Sí. lugares. Era ¿no? producción, era Eran producción nacional. producciones, Bueno, exacto. lo mismo pasó con el resto de la producción nacional, que no es artística, que no es... Y bueno, pasó lo mismo. Todo es de afuera, todo es más barato, Sí. todo... Y claro, entonces
vamos mal. Pero es verdad lo que Vamos mal. decís, no lo había notado lo de la música, Norberto, porque sí, lo de los espacios en ficción, ni hablar. Hablemos un poquito de canales de aire, ¿no? Que son, digamos, los que las que la mayoría podría ver en caso de que alguien no tenga cable para mirar. Pero es verdad, no hay tampoco música, porque, insisto, ni hablar de ficciones, ni hablar de unitarios, ni hablar aunque sea series o envíos semanales, porque ya lo que hay es todo más de panelistas, y si querés, y nada más, porque después para ver noticieros te vas a los canales de cable de noticiosos, Ay, sí, que directamente son... al streaming y todo. Claro, Claro. y al streaming. Por eso que un programa verdad. como, creo que en Telefe, me parece, La Voz, ese concurso Sí. de Sí. cantores, Sí. de cantantes, fue recibido como una gloria, porque era Sí. la única Claro, que expectativa de había ver en dentro vivo a música. por más que sea un aspirante. Sí, sí, sí. Bueno, el jurado eran figuras realmente reconocidas, qué sé yo, y bueno, pero después, ¿dónde escuchas Sí, pero es músicos verdad, que no lo canten, había que notado. toquen, que... Sí. No Ay. lo había notado, es verdad. Y es un reclamo permanente de los músicos, y es lógico, como es un reclamo permanente de los actores, que la ficción ha desaparecido de la pantalla, pero salvo alguno que otro streaming, que por supuesto está reducido a un plantel muy limitado de convocados. Después no, el 80-90% de los actores no hacemos televisión, porque no hay. Por eso la mayoría se está volcando al teatro. Por supuesto. Entonces el Todos. teatro se ha transformado, por un lado afortunadamente, por el otro no, en un refugio indispensable para el actor. Que nunca dejó de ser un refugio el teatro, es decir, es la cuna, básicamente, Sí, de por la actuación. supuesto, claro. Y se ve que nunca se va de esa cuna, ¿no? Es Por decir, supuesto. siempre mantiene, es como que espera siempre a los hijos que se han ido y han crecido y ahora vuelven, ¿no? Exactamente, en el fútbol sería como el potrero, lo que Claro, pasa es que claro, el potrero claro, ya claro, está claro. tecleando Claro. también, porque Bien, lo bueno, asfaltaron al torneo. Sí, también, verdad. también. Porque hay canchas de cemento. Por eso. Igual, claro, es muy loco. ¿Crees que esto, o mejor más que creerlo, vos lo ves que esto viene pasando, ya lo veías venir desde hace un tiempo? ¿Crees que es más de cada gobierno de un lado o de otro, no importa, que va asumiendo y va obteniendo un rol, no tengo dudas de que hay algo de eso, pero, o crees que viene, por ejemplo, yo me acuerdo que la clase media se viene anunciando en el mundo, que se está disolviendo en el mundo, valga la redundancia, desde fines del 1990 hasta comienzos de este nuevo siglo. Y se va anunciando cada vez, ves menos clase media, en parte es un poco así. ¿Crees que esta parte cultural, esta parte actoral, esta parte televisiva, se venía anunciando o es más de etapas gubernamentales? Yo creo que se venía ya anunciando, se venía vislumbrando. Bueno, los actores, los artistas en general estamos reclamando espacios no desde ayer, desde hace mucho tiempo. Estamos reclamando que los espacios se están declinando cada vez más. Insisto, tiene que ver también con la decisión política de determinados proyectos políticos, de determinados gobiernos, que ven cada vez más necesario reducir lo que es el proyecto nacional y popular. Lo que pasa que muchas veces el hecho de vituperar al Estado, entre comillas dicho, como espacio, ha prosperado, y es un discurso que ha prosperado, que ha aprendido en mucha gente, y bueno, entonces se van confrontando dos modelos y va ganando largamente el modelo conservador y demás. Bueno, todo esto es un resultado, se aplica a todas las disciplinas, a todo lo que es producción. Entonces, bueno, por eso están cerrando infinidad de empresas tradicionalísimas de la Argentina. Podemos hacer 10 nombres y 8 son empresas que fundaron el país prácticamente. Sí. Y eso que uno, yo por lo menos tengo serias diferencias con algunos empresarios en cuanto como empresa. Pero tengo que reconocer que han acompañado la cultura y la grandeza de un país de una manera tremenda, incorporando gente, dando trabajo. Bueno, algún presidente, algún líder decía que gobernar es dar trabajo, decía Perón. Sí. Bueno,
Eso se ha venido cumpliendo a lo largo de Sí. los años. Bueno, vayamos mirando hacia atrás y vemos que cada vez es menos eso. Bueno, es el resultado de la confrontación de dos proyectos políticos que lamentablemente, insisto, están prosperando para mal. Entonces, bueno, este es el resultado. Estamos ante un resultado preocupante. Esto que vos decís de la clase media, un país de clase media como el nuestro, ¿no? Sí. Absolutamente de clase media, donde Sí, la sí, no mayoría tengo era clase media, Ujú. está casi transformándose en minoría absoluta. Sí. Sí. Está desapareciendo, bueno, es preocupante, sí, sí. Y bueno, insisto, yo siempre digo lo mismo, algo habremos hecho mal todos, porque si no... Mira, a veces pienso que el ser humano, y esto pasa en la vida, creo que no me equivoco con lo que digo, a veces creo que el ser humano siempre realza lo malo. ¿Qué es decir? Yo no me acuerdo si Silvana se recibió en la secundaria, si Silvana tiene un título, pero yo me acuerdo que le fue mal en el teatro, yo me acuerdo que le fue mal en un programa de radio. El ser humano es como que se acuerda de lo malo. Prioriza lo... Entonces, y esto si lo trasladamos, estoy diciendo un ejemplo, Sí, no, sí, no, sí, no sí. quise, No, no tranqui, tranqui. tenés nada. No, en algún momento nada también tuve certero, varios pero fracasos. es que no hay éxito si no hay fracasos, y para tener éxito tenés que tener muchos fracasos, yo también los tengo, esto es así. Absolutamente. Sí, sí. Pero esto, si lo trasladamos a la vida rutinaria, laboral, actoral, empresarial, es así, es decir, nos damos cuenta, cuando cerró una empresa de trayectoria de muchos años, con 300 personas, 300 empleados en la calle que tienen que ir a hacer un paro, nos damos cuenta de lo que realmente sirvió esa empresa, tantos años, Sí, sí. ¿no? Lamentablemente. Es la tardía toma de conciencia. La ¿no? tardía toma de conciencia. Bueno, esto nos pasa, sí, sí. Y sí. Lamentablemente. Estás haciendo, esto es muy interesante. El otro día lo leía. A ver, quiero que me cuentes bien. Expediente 1492, la última confesión de Colón. Me costó huevo y la mitad del otro buscar música para cerrar la entrevista que tenga que No ver me con digas esta que pusiste obra. Colón, no, porque... Lo pensé, Y su pero hijo no. Cristobalito. Yo lo pensé, pero Al no. negro creo que Fontova, no el negro puse ese. Fontova, No pu- el negro Fontova, claro. Aparte lo Grosso. pasamos la semana pasada, negro Fontova. Sí. Pero no puse eso. Ahora te voy a decir qué tema lindo, puse. negro. Sí. Contame un poquito cómo es. Están los sábados a las 21 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543, sobre textos de arpa y la sombra de Alejo Carpentier. Creo que este sábado ando por ahí, ¿eh? Creo que voy a ir a ver a... Quiero ver a Colón. ¿Vos haces de Colón? Por supuesto. Bueno, bien. Vamos. Me Cuéntenos. propusieron la reina Isabel, pero no la... Daba más para Colón. Dije, no, pero yo la vencio. Bueno, sí, el arpa y la sombra es una novela exquisita de Alejo Carpentier, donde contó en una extensión tremenda y con una riqueza de lenguaje como acostumbraba aplicar Carpentier, se refirió a un hecho insólito, verídico, fines del siglo XIX. Insólito y verídico. Hay que Wow. remarcar esto. No es poca cosa, No. que coincidan las dos. Sí, Exactamente. La Iglesia no tuvo una idea mejor sí. que intentar canonizar a Cristóbal Colón, convertirlo en santo. Yo no, te juro que lo leí. Yo no leí lo la sabía, gacetilla, esto ahí me me llamó la entero. atención. Sí. Digo, porque como idea ficción es buenísima. Claro, no. Es buenísima, pero no me llama la No atención arranca que lo ahí la hayan hecho. ficción, la ficción Claro. arranca después. Claro. Entonces, lo verídico apunta a eso, a que esa brillante idea de la Iglesia de convertir en santo, Querían atraer, de ¿no? convertir en santo a este tipo que no dejó nada por hacer, la verdad que no dejó nada por Nada. hacer. Bueno, los que creen en algo superior, yo Sí, también como santo creo, hubiera estado bien. era lo más opuesto A un santo. pero claro, absolutamente. Bueno, Claro, así claro todo que la sí. Iglesia quiso ocupar ese espacio, con Mirá. esa ostentación de poder y convertir en santo a este tipo. Le estaría faltando algún santo para algún altar. Y No, pero estaba qué faltando milagro bueno hizo Colón. O sea, nos descubrió, está todo bien. Si querés, después profundizamos.
Pero después, ¿qué hizo bueno con la humanidad? Nada. Ahora, Fue malo. Es interesante saber esto de que nos descubrió, ¿no? Sí. Entre Sí, comillas. En entre realidad comillas, tal nos cual. sojuzgó, nos Exacto. asesinó, Exacto, bueno, ha exacto, hecho de todo sí, con nosotros. Exacto. Totalmente. Y con nuestra historia, con nuestra cultura. Con los Bueno, nuestros. entonces se propuso eso y, Después te voy a agregar algo con respecto a eso, dale. bueno, no sé si afortunadamente, pero bueno, eso no prosperó Claro. con el correr de los años. Fue el Papa Pío IX el que propuso eso, y después León XIII, un papa siguiente, Sí. lo intensificó. Ah, mira. Bueno, no prosperó eso. Entonces, a partir de ese hecho, Carpentier, en El arpa y la sombra, cuenta y docuficciona Claro. este hecho. Es brillante la novela. Bueno, sobre esa novela, Santiago Ferriño y Mariano Cosa tomaron el hecho, tomaron El arpa y la sombra y la transformaron en teatro. Algo difícil, realmente muy difícil, porque es una novela muy extensa, muy profunda, muy de una lectura no necesariamente fácil, bueno, pero hermosa, insisto, con un lenguaje muy jugoso. Bueno, transformaron eso en una versión teatral. Y la idea, que siempre cuentan ellos, es que la propuesta surgió alrededor de poner en escena el juicio al que Claro. hubiera sido sometido Claro. el personaje de Cristóbal Colón, con una fiscalía, con una abogada, con una parte acusadora, digamos, Claro. y con un postulador que es quien propone ese beneficio para este tipo. Eso es la obra. Y el público tiene que ver con este Y jurado, ¿verdad? Claro, exactamente. Y el público participa activamente en esto porque se transforma en el tribunal. Bien. El público es quien, a través del voto positivo o el voto negativo a esta propuesta, es quien decide O la sea que, suerte. pero tiene dos finales la obra, de acuerdo a lo que hace el público. No lo vamos ¿no? a contar. Ok, esto. no vamos a spoilearlo. No lo vamos a contar. Pero pará, qué buena pregunta, no me lo Y imaginé. porque por sí o por Claro, no, si que el le- público dice sí, ¿qué pasa con el...? Claro. Por supuesto. Y si dice no, por ¿qué supuesto, pasa? el que ¿entendés? decide es el tribunal y el tribunal es el público. Entonces hay un conteo de votos Sí. al final. ¿Cuánto dura la obra? Sí. Una hora exacta. Mirá vos. Mirá. El conteo significa lo favorable y lo no No favorable a la favorable. propuesta, Claro. y este tipo está en el medio de esta compulsa entre esta fiscalía, entre esta acusación y entre esta postulación. Y esta cuarta pared que rompen, Sí. ¿no? Para que el público debata u opine. Ujú. ¿La rompe un actor solo o son los tres que están rompiendo esta cuarta pared? En realidad, la apelación a la, Sí. a la rotura de la cuarta pared es de permanente. Empieza en Colón, empieza en el monje, empieza en lo que es la abogada Ah. esta, y en el postulador. El que más lo profundiza luego es el postulador, no voy a contar más que esto, No, ok. porque es quien propone la votación. Perfecto. ¿eh? Entonces, Porque no es pero fácil eso de la No, cuarta no, pero pared y volver a... la propuesta es que todos los personajes rompan. rompan Rompan un esa poquito, pared, claro. porque Interesante. comentan y hay mucha complicidad, digamos, Qué sería. interesante y qué con el difícil, público. ¿no? Romper y volver, Sí, es Lo un- que decíamos hace un rato de volver a las raíces, volver al teatro, volver al potrero. Es difícil acostumbrarse a una cosa claro. y después volver, y más en una hora. Bueno, la ¿No? En parte- donde vos ya tenés todo prefijado. justamente la parte brechtiana que pueda tener Brecht propiciaba mucho este juego Sí. con el espectador, y bueno, no viene de ahí, viene de mucho antes, viene de los Goldoni, de cuando la farsa, de cuando Claro. el teatro se Claro. hacía en los Claro, puertos. claro, allá por claro, el claro, siglo claro. XIX. Lo que pasa es que claro. uno está tan acostumbrado a trabajar con esa cuarta pared, pero no romperla, cerca del cuentito está acá. Sí, sí, ¿entendés? está ahí, Vos ahí me arriba del estás mirando, escenario y pero de listo, acá no ya está. salimos. Claro. Y cuando vos rompés, es un desafío. Es Porque muy no lindo. sabés que te puede es un volver. es o un cómo te desafío. puede volver. Por más que Muchas tengas dos veces resultados previstos. Es un salto al vacío muchas Claro. veces. Claro, claro. claro, claro. Por eso que tiene que estar
preparado uno, el director y el actor y la puesta en Tal escena cual. tiene que estar preparada para funcionar Claro. en esa métrica Claro. y ir y volver con la seguridad de que la propuesta llega y vuelve. Claro, y que podés volver. Claro. Perdón por lo que pregunto, Norbert, pero no lo tengo claro en mi resumen. Y es, ¿ya están llevando la obra adelante? ¿Ya está por estrenarse? ¿Se va a No, estrenar? ya está estrenada, estrenamos el sábado 9 de Hace mayo. poquito, bien. Hace muy poquito, hace dos semanas. Dos y semanas. a las 21 en el Centro Cultural de la Es Cooperación. interesante. ¿Vas este sábado vos? Sí, voy. Bueno. El elenco está conformado por un servidor y por Sandra Atman y Alfredo Noverasco, que doblan a su vez varias veces personajes, Ah, mira. porque aparece la reina Isabel, aparece Rodrigo de Triana, el famoso Tierra Tierra, el famoso Sí. anunciante del descubrimiento. Claro. Bueno, aparece el postulador, aparece la abogada. Bueno, ellos doblan varias veces personajes, y es muy interesante ese desdoblamiento, porque Ahora, Norbert, dijiste que es una obra muy profunda, ¿no? sí, Nos vamos a encontrar con pero es una muy obra. divertida. Eso te iba a decir, nos vamos a encontrar con una comedia, No, ¿no? absolutamente es una, Ok. una sátira. Una Bien. Es sátira, una bien. sátira Perfecto. sobre un hecho que podría haber sucedido. Perfecto. Así nos gusta definirla. Bueno, y la sátira es eso, es la crítica mordaz, política, humorística, irónica hacia un hecho posible. Claro. Bueno, Claro. la sátira está aplicada ahí y entonces justamente ahí tiene que ver también la complicidad del público, esa cuarta pared, Claro. que muchas veces participa de una manera inesperada, porque Mira. Claro, claro, claro. sucedió algo el día de la noche del estreno que fue realmente Guau. muy interesante. No faltó quien gritó fraude en el final de la votación. Ah, ¿En ¿sí? serio? Así que Un millonario, un estábamos- vivo bárbaro. Muy bien. estábamos qué cagada. estábamos preparados para ¿Qué puede ocurrir? por Claro. supuesto, por claro. supuesto. Así que bueno, es muy dinámica. Qué interesante. ¿Y ante esa situación? Bueno, estamos Están preparados. preparados. Preparado. no se Usted puede tiene la contar, red. no se Ya puede tiene la contar. red ellos. Tiene la red. El vestuario, Es es una decir, maravilla, el vestuario es una cosa, una maravilla. El diseño escenográfico y el vestuario, que son de Mariela Daga, es alguien que trabaja mucho en ópera, o sea que tiene un manejo Claro, de lo sí. que es la ostentación. Sí, claro. Pero aquí lo ha resuelto ostentosamente, pero sencillamente, prácticamente. Bien. Y es una maravilla. El vestuario ya lo van a ver, o lo habrán visto en las fotos ahí en Sí. el flyer. Es muy lindo, el vestuario es precioso, es muy funcional, está como siempre debe ser al servicio Claro. de los El actor, actores, Tal de cual, las tal actrices, cual. y hay cambios muy rápidos de Mirá. ropa. No en mi caso, pero en el caso de los otros compañeros. Claro, que de hacen modo varios que personajes. Tiene que claro. ser muy, Claro. muy fácil Claro. de hacer. Norbert, calculo que no habrá sido el sueño tuyo hacer de color alguna La vez. verdad ¿no? que no. La verdad ¿Cómo que te no. llega esta propuesta? ¿Cómo dijiste cuando te dijeron, vos te tengo para Cristóbal Colón? La puta ¡Eh! que te parió, justo con este me tenés que comparar la puta. Bueno, sí, ¿Cómo claro, llega? me gusta. Fue una sorpresa, la verdad que fue un llamado de Santiago Sí, y de Mariano. Y yo la verdad que lo tomé con mucho agrado, como uno siempre agradece los personajes realmente importantes que nos vienen tocando, a mí me vienen tocando encabezar y protagonizar desde hace ya bastante tiempo. Ujú. Pero en este caso era bastante particular el personaje, porque vuelvo al comienzo de la charla. ¿Cuánto sabíamos de Colón? claro. ¿No? Todos sabíamos que aquel disparate de que se celebrara el Día de la Raza Sí, 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 y sí. que moría Sí. tanta gente y sin embargo se seguía celebrando Sí, el Día de la Raza, el 12 de octubre, la tal cual, patria, sí. ¿no? Sí, sí, sí. El lenguaje, y resulta que habían muerto 6 millones de aborígenes. originarios. Sí, sí, de sí. Bueno, originarios. Entonces, bueno, cuando surge esta propuesta, sí, por supuesto que la tomo. Y inmediatamente, cuando supe, obviamente, a partir de la propuesta, que era sobre El arpa y la sombra de Carpentier, volví Más al libro. Yo todavía, lo había leído, confieso que muy por encima, Claro. y bueno, no tenía una profundización de eso. Volví al material Claro. y me pareció realmente un desafío muy interesante porque había que poner en escena a Colón
y deshumanizarlo, Claro. entre comillas, Qué ¿no? bueno. Y mostrarlo como era. Y Claro. el tipo es una basura. Claro, pero es que claro, sí. Entonces, ¿cómo, ¿no? Lo hablamos mucho con Mariano y con Santiago, cómo trasuntar esto, Claro. ¿no? Sin, como siempre hace uno, sin juzgar, por lo menos al Claro, comienzo. al comienzo. Claro. Cuando uno te toca en cabeza. Después hay el Y después, juicio está porque sí, la obra va el por ese juicio lado. demás, pero Además, cuando encarnás el personaje, vos tenés que defender tu personaje. Por O sea, supuesto. Claro, claro, a claro. pesar los de que era una personajes- porquería. Y no solamente, y Obvio. agrego, no solamente por la persona o por lo que ahora conocimos después de que nos educaron en la escuela, bla, bla, los libros, ahora conocemos de Colón y más se abren más las puertas a saber y a profundizar. Pero no solamente Colón, es decir, los imperios, los reinados supuesto, eran así. claro. En las Canarias, en las Islas Canarias que son pertenecientes al gobierno español, al Ujú. reinado español en aquel momento, fue colonizado como nosotros, ahí por el norte de África, hay simbología de los aborígenes originarios, pero ¿sabes qué? Es inventada. No existe ni siquiera lenguaje de los originarios de las Islas Canarias. así es. Es inventado creyendo haciendo la fábula de que eran originarios, los hace el reino español. Es decir, nos podría haber tocado también a nosotros. Por supuesto. Nos podría haber tocado. Por suerte o por mala suerte, quedamos unos pocos de los cuales, bueno, yo no sé si soy descendiente de los aborígenes, pero soy de acá, de este territorio, de esto no tengo dudas, pero es así, es decir, o sea, no solamente Colón, el imperio también era así, Lo bueno también es que como parte de la investigación obligatoria que uno se Claro, plantea, claro. porque Y bueno que todos lo haces. los que somos responsables arriba del escenario lo Sí. tenemos que empezar siendo atrás del escenario Tal y cual. saber de qué estamos hablando, ¿no? Absolutamente. Bueno, elemental. Bueno, también es recordar y afirmar, sin lugar a duda, que Colón, como decimos, fue la punta de lanza, fue el que inició la cuestión, el camino. Pero mirá quienes vinieron después. Vino Cortés, vino Pizarro, vino Valdivia, vinieron todos. Esos tipos que no repararon en nada Nada. con tal de Sí, sí, sí. enriquecerse. En y de- nada. ¿no? Bueno, En nada, me absolutamente. recuerda a algunos Sí, actuales, ¿no? algunos contemporáneos, pero bueno, Tal cual. Bueno. Sí. La ficha técnica la voy a compartir por completo, porque, sí, porque supuesto, merece, ¿no? por Hacerse supuesto así. que sí, claro. Autores Santiago Ferrigno y Mariano Cosa, intérpretes Sandra Antman, Norberto Gonzalo, quien está con nosotros, Alfredo Noverasco, asistente de dirección Lucía Ferrigno, diseño y realización de vestuario y escenografía Mariela Daga, realización escenográfica y diseño de luces Santiago Ferrigno, prensa Adriana Schotlender, gracias. Producción KM90 y dirección Mariano Cosa. Me imagino que la puesta en escena también habrá sido, o sea, más allá del vestuario, debe ser difícil, ¿no? Llevarla o se trabajó lo mínimo necesario. O sea, toda producción tiene mucho para hacerse, pero lo que ves me imagino que se nota más en el vestuario que en la escena, no sé por qué me lo imagino así. No, yo. se trabajó mucho en todos los aspectos. Bien. Y fundamentalmente en la actuación. Sobre esto hay digamos, están las dos academias, las dos escuelas, hay quien tiene una línea de trabajo como director, Sí. yo soy uno, Sí. y otros tienen otra línea para trabajar la dirección. Yo personalmente, y en esto coincidimos mucho con Mariano Cosa, por ejemplo, yo creo que el director debe ser un provocador Bien. del actor. Bien. Yo creo mucho más en la provocación que en la marcación. Claro. No tiene nada de malo la marcación. Nuestros antepasados, los que iniciaron un camino en ese momento muy difícil y muy formativo respecto a la manera de hacer teatro, tenían una manera de trabajar que tenía bastante que ver con la marcación. Los actores se los marcaba y el actor asumía y obedecía absolutamente, Claro. y con buenos resultados, esa marcación. Esto fue evolucionando con el tiempo, con la aparición, por ejemplo, de las distintas formaciones, el método de las acciones físicas, Stanislavski, compañía, los grandes maestros, Aleso Serrano, Alejandra Boero, Aschini, la formación del teatro independiente, todo aquello
fue conduciéndose por un carril mucho más Sí. desafiante. Ujú. Entonces el director terminó siendo un provocador y el actor reacciona a esa provocación poniendo lo mejor y lo peor que tiene. Ujú. Lo peor en el sentido de que cuando te toca hacer un personaje como este, Claro. que es peor que cualquier otra cosa, Claro. bueno, tenés que hacer lo mejor de la formación, lo mejor de las herramientas para aplicarlas al Claro. servicio de ese personaje. Se trabajó mucho con esto, los tres actores respondimos a esta propuesta con criterio propio, por supuesto, pero encarrilados en la propuesta de la dirección, Claro. que tiene un objetivo muy concreto y es convertir desde la sátira este espectáculo en un hecho teatral llevadero, divertido, humorístico, pero profundo a la cosas, vez, claro. crítico. No es nada sencillo. Qué bueno encontrarse, ¿no? Cuando uno va al teatro con una obra que te deja pensando, digo, porque no suele ocurrir muchas veces. Uno va, paga una entrada y decís, estuvo Linda linda, historia, pero bien, listo, chau. como que te Sí. vas vacío, ¿entendés? Y cuando encontrás una obra que te deja, epa, está bueno, está bueno. Es como que te da un plus, ¿no? El haber pagado una entrada. Así es, Yo así creo es, que sí. así es. Bueno, a mí me toca desde hace tiempo transitar por ese carril con las últimas puestas que he dirigido, que he puesto en escena, y la verdad que también hay una línea de trabajo muy profunda con el actor, y los resultados han sido realmente muy Maravillosos. buenos, muy lindos, He por lo menos visto muy las obras satisfactorios, maravillosas. más allá de premios y demás, que tuvimos varios, Ujú. tanto sea en Estéfano como en Ya nadie recuerda a Estéfano, Frédéric claro. Chopin, como en actualmente Sí. Dos cosas nuestras, Nuestras, un sí. espectáculo que amamos realmente, de Tito Cosa. Bueno, más allá de todo ese reconocimiento, la satisfacción personal de haber podido estar transitando un carril cada vez más grande y más consensuado, Claro. donde el trabajo es de ida y vuelta, donde nada se impone. Ujú. Justamente en eso tiene que ver el criterio propio del actor, y vuelvo al comienzo, la provocación surte efecto y el actor reacciona como debe hacerlo, Tal cual. con su espontaneidad, con su criterio. Vos sabés que nos decís esto, en base también a lo que había preguntado Sil, y es verdad, me pongo a pensar en cada uno de ustedes, si les es muy difícil al momento de tener más de una propuesta a la vez, laboral, actoral, y más todavía si en esas propuestas tenés una como la que protagonizás ahora o la que venís diciendo que venís protagonizando hace un tiempo, en donde dejan un mensaje, en donde hay una profundidad en la historia, donde hay... Y capaz vos tenés esa opción y tenés otra totalmente mucho más llevadera, cómica, simple, sin tanto regular. Y quizás no sé si la necesidad, o quizás sí, no económica, pero actoral, dice, sí, tengo que hacer las dos. Debe ser difícil estar en ese lugar ante ese tipo de momentos. Sí, todo el trabajo implica una dificultad. Claro. Yo ya confieso que estoy contaminado por la necesidad de transmitir y de profundizar, entonces me cuesta mucho hacer, o me Pero costaría es que mucho lógico. hacer una cosa mucho más cómoda. Claro, pero es que lo veo lógico. No, Aparte a esta altura no me ha vos elegís. sucedido, No me ha sucedido últimamente, no he tenido la Sí, propuesta, por suerte. Tanto, Entonces- claro. Entonces, en general, además, muchos y la mayoría de los proyectos son de recurso propio, digamos, surgen de Claro. uno mismo. Sí, la y autogestión. exactamente, esto de la autogestión también tiene que ver con la elección del material Claro. que vas a encabezar o a Sin dirigir duda alguna. o a compartir. Bueno, entonces a lo mejor uno no se da inconscientemente Claro. espacio para recibir la otra Para otras propuesta. cosas, claro. Igualmente tengo que aclarar que me parece la autogestión es un plus que no todos tienen. Sí, Porque yo conozco actores que sí. solamente son actores y no es que Bueno. no quieran ser autogestores, pero no saben hacerlo. Claro. Entonces digo, O prefieren chapó. no hacerlo, claro, sí. No, a veces prefieren, pero bueno, también, cuando se trata de también. trabajo tienen que trabajar. Es como los periodistas, sí, que, pero ¿por qué no traes alguna? No, yo no soy vendedor, yo no soy comunicador, a mí yo escribo. Después si vos querés que yo esté con vos, estoy con vos. Pero lo que- Está bien, es Lo que elección, pasa es que la elección. autogestión pasa Es por distinto, tantos claro, rubros, claro. tantos,
Es todo un Y es universo eso. muy, muy amplio Ujú. y que tiene que ver con todos los rubros y con Con todos todo. los renglones. Y, Sí. bueno, responsabilidad. y sí, claro. Y sí, Rubros claro. y Ojo, responsabilidades. quiero aclarar Sí. que yo sigo pensando, a pesar de los embates de la realidad, que el teatro es uno solo. Yo hace rato que rompía esa, por lo menos mentalmente, Claro. esa barrera entre el teatro independiente, el teatro Ah, sí. comercial y el Bien. teatro Coincido. oficial. Bien Yo, pensado. yo sigo pensando Coincido. que el teatro es uno solo. Lo que es diferente son las maneras de encararlo, Ujú. las maneras de producirlo, de abordarlo. Bueno, se viene dando en estas etapas que transitamos que sí, el teatro independiente está mucho más en nuestra cabeza y en nuestra voluntad, Ujú. en nuestro espíritu, que el otro. Pero yo tengo recuerdos del teatro comercial preciosos, pero preciosos, un teatro divertidísimo de comedia con Emilio Dizzi, por ejemplo, de años con Emilio y con otros compañeros que me han hecho feliz la vida. Sí, Claro. te nombran el mío, dice te reís, viste la pero puta por madre. supuesto, y Qué claro, lindo, qué lindo, pero qué lindo. claro, porque era, Qué lindo, era qué lindo, tan qué gracioso en la Claro. vida Qué lindo, real qué lindo, como, qué lindo. como en la arriba del Qué escenario. lindo Entonces haber compartido, te ¿no? divertías laburando con él. Claro. Pero digo, quiero recordar eso porque yo creo haber roto esas barreras. Por supuesto que también el teatro, como parte de la actividad artística, se presta, tiene algunos resquicios Sí. para filtrar algunas cosas que Somos no son. seres humanos también, Por es supuesto, imposible por dejar de supuesto. No, ser pero un por ser ejemplo, humano, ¿sabés decir, también lo que quiero si no sería único un teatro, No. o única una radio, único un micrófono, o no habría Exactamente. streaming, no había radio. Pero lo AM, que no quiero, había- por ejemplo, resaltar tenemos- ahora es que antes en el teatro independiente eran solo actores quizás hasta desconocidos, te diré, Sí. con mucho hecho, pero desconocidos. Y hace, no sé, la semana pasada estrenó Alejandro Aguada e Ingrid Pelicori Así en El es, Tinglado, así es. la Así muerte es, de un viajante. Hermosa propuesta. Entonces digo, no encontramos más en el teatro independiente Bueno, ojo. gente desconocida. Están todos los actores trabajando y Por donde pueden, donde por está la supuesto. sala y el espacio están. Quizás Sí. las consecuencias sean positivas. Es decir, de una vez por todas, Yo siempre digo lo que de son comercial y son lo en de- defensa propia. Se unan, claro. Son en defensa Claro, propia. de esa- una vez esa- por todas, en Es, defensa. es hermosa Claro. la. Bueno, no vamos a hablar, Ojalá. no vamos a hablar de Arturo, De Arturo Miller, Miller, de la claro. muerte de un viajante. Tal cual. Ah, A mí me tocó una dicha que no voy a olvidar, y es estar con Arturo Miller cuando estrenamos La muerte de un viajante, dirigida qué por bueno. Julito Baccaro, aquí en el IFT, en el 93, y estuvo Arturo Miller ahí en la, Mirá, en la bueno, platea. esta a mí me encantó, quiero decirlo, no tengo ningún empacho en decirlo, me encantó la propuesta de Marcove. Todas las propuestas de Sí, Marcove sí, sí, son... por supuesto. Pero Yo siempre le digo a él, nunca me desilusionó una apuesta tuya. hay que dirigir La muerte de un viajante. Mm. Cuidado. Entonces, bueno, Expediente 1492, la última confesión de Colón, con intérpretes como Sandra Antman, el señor Norberto Gonzalo, que está con nosotros, Alfredo Noverasco, también con dirección de Santiago, de Mariano Cosa. Mariano Cosa, iba a decir Santiago Ferrino. Todos los sábados, 21 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543. De entrada, ¿tenés idea del valor de la entrada? Tengo entendido ¿Tenemos que idea? está en una entrada de teatro independiente, 20.000 pesos. 20.000 Es pesos. que más o no menos. sé, no lo puse. La última muy chiquita, por sí o por no. ¿Usa peluquita, Colón? No, Ah, ok. no. No, ok. Mucha gente me hizo esa pregunta. Porque uno lo ve con el Claro, pelito con el- carré, Mucha ¿viste? gente me Yo me hizo acuerdo, esa a mí me pregunta. vendieron esa imagen. ¿Qué sé La yo? imagen de la figurita era esa. Claro, claro. Bueno, ahí Este no está. usa- no Este usa- Colón es el menos parecido al Villiquen que encontrás. Bueno, y para cerrar con lo que habíamos empezado en un principio, no va a sonar Fontova con Colón y su Cristobalito, sino que elegí a León Gieco con 5 siglos. Claro, Bárbaro, genial. Me Claro. parece que estuvimos Sí, bien absolutamente. orientados, por ¿no? supuesto que sí. Por supuesto. Norberto, muchas gracias que hayas venido de vuelta. La No, al pasamos muy bien cuando al estamos contrario. juntos, aprendemos todo el tiempo. Es Muchas un gusto gracias. verlo siempre y compartir una charla. Igualmente. Gracias. Norberto Gonzalo estuvo con nosotros.